Bueno, voy a hablar hoy de un libro fantástico de Eric Sadin que se titula La siliconización del mundo, la irresistible expansión del liberalismo digital. Está publicado por la editorial eh, Caja Negra en su colección Futuros Próximos. Esta misma editorial ha publicado anteriormente este otro libro de Eric Sadin que se titula La humanidad aumentada, la administración digital del mundo, y estos dos libros, bueno, se pueden leer juntos porque tratan de las mismas temáticas y son, como digo, unos libros fantásticos de un ensayista al que hasta que leí estos libros no conocía, que ha publicado libros sobre la vigilancia global, sobre la sociedad de la anticipación. También parece ser que un libro muy influyente de los suyos se titula La vida algorítmica y colabora, según leo en la solapa de este libro, en Le Monde, en Libération, en Los Incorruptibles, en Die Zeit, entre otros medios. Acaba de pasar por Madrid, donde ha presentado este libro de la siliconización del mundo. Bueno, lo he leído ya hace un tiempo y me ha sido de muchísima utilidad para reflexionar sobre la condición de la ciudad contemporánea y por tanto voy a hacer una lectura, el comentario de algunas partes de este libro. Bueno, comienza el primero de los capítulos hablando del tiempo de las catástrofes. Esta cuestión de las catástrofes es algo sobre lo que le vengo dando vueltas hace mucho tiempo. Hice hace poco un curso en la Academia de la Central sobre las catástrofes o sobre la condición catastrófica del mundo, no desde un punto de vista apocalíptico, sino tomando en cuenta las posiciones de la teoría de las catástrofes de René Thom, pero también esa frase de Benjamin que dice que la catástrofe no es el último acto de la tragedia, sino que la catástrofe es que las cosas sigan siendo así. Eric Sadin comienza hablando de las catástrofes de nuestro tiempo, del terrorismo, del cambio de su escala, del asesinato a ciegas, del clima de espanto que atraviesa nuestra época, también de la realidad de la vigilancia planetaria, de la revelación de los datos en torno a esa vigilancia y ese control social, ya sea por parte de Wikileaks o por parte de las revelaciones de Edward Snowden, y sobre todo la sensación que nos encontramos en un estado de emergencia, en una situación de estado de excepción en la que se producen fenómenos como es la debacle ecológica, la contaminación del mundo, esa catástrofe que aquí se llama aire apocalipsis, que es algo de lo que trata, como he señalado, el último de los capítulos del libro de Slavoj Žižek, El coraje y la desesperanza, que acaba de ser publicado también en la editorial Anagrama. Bueno, nos habla del quebrantamiento Eric Sadin de un umbral, del umbral de la sensatez y de esta gran catástrofe que tiene algo de consumación de los imaginarios más pesimistas de carácter o de corte escatológico, y cómo tenemos una catástrofe múltiple que afecta a los sujetos contemporáneos y que va penetrando en el inconsciente colectivo, que es la sensación de absoluta vulnerabilidad. Frente a ello estaría el horizonte radiante de la siliconización, esa capacidad que tiene la tecnología de adaptar todos los estilos de vida y aparentemente de luchar contra la precariedad y crear formas de trabajo menos coercitivos. Y es esa la cuestión a la que se va a dirigir el libro de Eric Sadin, analizar ese faro mundial de la transformación económica y tecnológica representado por las empresas como Apple, Google, Cisco, Facebook, Oracle, Netflix, Hewlett Packard, Tesla, Instagram, Twitter, Intel, Snapchat, es decir, esas figuras de esta tecnología que aparece como la completa tierra prometida y que sería como el emblema del emprendizaje o del emprendedurismo que tiene que ver con la innovación digital o con el posicionamiento de lo tecnológico y de la tecnofilia en el centro de nuestras vidas. Esta reflexión sobre la siliconización le lleva a Eric Sadin a señalar cómo esto tiene que ver con una especie de nuevo Great Make America Great o haz grande de nuevo a América, pero este camino a San Francisco, que ya no es el camino de la Big Generation, sino que en realidad se trata de un paso de aquella dimensión hippie y post-hippie hasta el utilitarismo libertario o el tecnolibertarismo que reflejarían
los modelos de Silicon Valley. El silicio, el elemento químico semiconductor, aparece aquí como aquello que marca este espacio, que no solamente es el de Silicon Valley, sino que, como señala Eric Sadin, es el de toda esa tecnificación del mundo, que es interpretado por este ensayista no solamente como una manifestación de un nuevo tipo de empresas que parecería que fueran determinantes en la economía del presente, sino sobre todo como una nueva forma tecnobiopolítica que tenía que ver con el modo algorítmico de conducir la vida, que es lo que ha estudiado también en su libro La humanidad aumentada, y cómo aparecería que una suerte de ideología de un nuevo mundo feliz, que es un mundo feliz pero que también, como nos indica aquí Eric Sadin, tiene su parte siniestra, su parte tremendamente oscura. Analiza la economía de los datos, el dorado infinito que tiene que ver con el tecnoliberalismo, con la economía de los datos como economía de la vida integral, y va analizando cómo se están monetizando nuestras vidas y nuestros datos, o se nos está controlando a través de nuestras decisiones y de los likes y de los comportamientos, de los recorridos que hacemos en la red. Esta ideología californiana ya había sido diagnosticada o mostrado cuál era su sintomatología por Jean Baudrillard en su libro sobre América, escrito en el año 1986, pero hoy en realidad lo que señala Eric Sadin es que la Tierra entera se ha vuelto californiana, o se ha vuelto mejor siliconiana. Y este proceso de siliconización, en el que pareciera que no hubiera otra alternativa que sumarse a este furor tecnofílico, es lo que va a llamar él una suerte de self-colonización, una colonización del yo, la aparición de todo este mundo de las startups o de las incubadoras tecnológicas, que va a generar un contagio de ideas, o lo que llama una epidemiología de la representación, en el que los elementos decisivos sería cómo emerge la net economy, la economía de la red, a mediados de los años 90 del siglo pasado, y cómo este movimiento generó una suerte de futurología euforizante, en el que aparecía esta nueva idea de un Superman tecnológico, en este deseo del mundo de convertirse o seguir el modelo de Silicon Valley. Y para Eric Sadin esto es una enorme ceguera con respecto al tipo de modelo civilizatorio que impone Silicon Valley, sobre todo porque aquí hay algo que está oculto, sea, apunta este ensayista, por ingenuidad o por cinismo, dado que se trata de un modelo industrial, pero también de un modelo civilizatorio, que se basa en un acompañamiento algorítmico tendencial que viene a controlar completamente nuestra existencia. Revisa las ideologías y las teorías de Jeremy Rifkin de la era del acceso, pero sobre todo cómo esto se ha ido intensificando en una mediación o en una mediatización tecnológica y algorítmica de la vida, y esta guía algorítmica de nuestros comportamientos se está automatizando a la sociedad. Lo que se está implementando, según Eric Sadin, no es meramente un uso mayor de las tecnologías o un reforzamiento de cualquier tipo de decisiones a través de los mecanismos computacionales o cibernéticos, sino que se está imponiendo una nueva visión del mundo basada en un postulado tecnoideológico, en el que se partiría de una deficiencia fundamental de las capacidades performativas y cognitivas del ser humano, que vendría a ser salvado por la inteligencia artificial, esa inteligencia artificial que representaría hoy casi el punto supremo de la ideología, aquello que se tiene que utilizar como un mantra, como un añadido a todas las cuestiones, pero también como algo que representaría en cierta medida la mayor potencia política de la historia, que personificaría una cierta forma del superyo. Pero esa tecnificación es para Eric Sadin la manifestación de la catástrofe contemporánea, de algo que no va a ser un cambio milagroso, sino que va a afectar a nuestra capacidad de decisión y va a suponer un derrumbe de la civilización, o una suerte de descivilización, en el que la vanguardia de la investigación tecnocientífica, aliada con el capitalismo neoliberal y con la algoritmización, lo que va a hacer es socavar cualquier capacidad en principio de decisión por parte de los
sujetos y una destrucción de la cosa pública, de la red pública, en beneficio de las formas extremas del liberalismo que califica aquí de tecnoliberalismo. Bueno, es sin duda un diagnóstico sombrío, pero creo que no le falta mucha razón a Eric Sadin cuando nos habla de esta mercantilización tecnológica de la vida de un hombre que es moldeado a partir de sus intereses y de sus decisiones, y aquí lo que quiere plantear es una suerte de contradiscurso que reflexione sobre la relación entre técnica, economía y política. En ese sentido, Eric Sadin está en la estela que marcaron las investigaciones de Paul Virilio, el desaparecido urbanista y teórico crítico, en libros como La estética de la desaparición, como Arte terminal, o como todas sus reflexiones sobre la aceleración, sobre la propaganda y sobre la tecnología, que a su vez enlazaban con el diagnóstico Benjamin reformulado en el final del siglo XX y en el comienzo del siglo XXI. Esta reflexión sobre la dimensión de la economía digital y la emergencia de las nuevas formas de la lógica es algo que le lleva a ver cómo ha influido estas técnicas en la transformación y en la invención de lo cotidiano, y en la parte primera se dedica a la génesis y el auge de Silicon Valley, en algo que llama de los Grateful Dead a Google X. Hace una genealogía contracultural del tecnoliberalismo, señalándonos cómo fue apareciendo toda esta dimensión de las tecnologías computacionales desde la Beat Generation, desde la época de Allen Ginsberg, a la época de la contracultura y del origen del hipsterismo, con un ensayo tan importante como el texto del año 1957 de Norman Mailer de White Negro, esa dimensión del blanco que pretendía ser negro, y cómo toda esa nueva imaginación contracultural y de transformación sociológica, que luego se va a convertir en el Free Speech Movement, el movimiento de defensa de la palabra que recoge, por ejemplo, Herbert Marcuse en El hombre unidimensional, se va a ir convirtiendo progresivamente en algo que se va a ajustar a las profecías tecnológicas, por ejemplo, con el World Health Catalog de Stewart Brand, creado en el año 1968, donde se ofrece una suerte de manual de autosuficiencia o de supervivencia. La revista del World Health Catalog estaba organizada para poder generar herramientas, objetos, vestimentas, métodos de bricolaje que permitieran sobrevivir en una época marcada todavía por lo que serían los aspectos siniestros y tremendamente preocupantes de la Guerra Fría. Bueno, toda esta parte de reconstrucción de el sueño de una ecotopía tecnológica o de una utopía en la que la tecnología nos conduciría hacia la emancipación le lleva a revisar cuestiones como el Festival de Almond de los Rolling Stones, con el famoso asesinato cometido por un miembro de los Ángeles del Infierno, al fracaso de aquella estética y de aquella ética de la felicidad colectiva, de la alegría común, del mundo hippie, de aquel verano del amor, y cómo se va imponiendo una lógica del multiverso o una nueva industria del conocimiento que sería la base del primer Silicon Valley. Bueno, dedica un capítulo a cómo va surgiendo Silicon Valley desde este impulso contracultural, pero luego cómo se va uniendo Silicon Valley a el complejo militar industrial y cómo asume la retórica de la emancipación individual para darle completamente la vuelta, para invertir completamente su signo. Analiza, por ejemplo, lo que fue la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico que estableció Franklin Russell en el año, el presidente, en el año 1940, y cuáles fueron por ejemplo, los vínculos de toda esta tecnificación del mundo con el proyecto militar de ingeniería militar, el proyecto Manhattan, dirigido por Robert Oppenheimer en Los Álamos, en Nuevo México, y cómo Frederick Terman, uno de los padres fundadores de Silicon Valley, pues tiene que ver con esos departamentos de ingeniería eléctrica de Stanford, cómo se convirtió en vicepresidente de esta universidad y cómo generó una lógica pluridisciplinaria en el campo de Stanford, una base de una escuela de ingeniería de élite que tiene que ver con la creación de un parque tecnológico y con el vínculo de los estudiantes con el desarrollo empresarial. El primer Silicon Valley
está establecido, según señala Eric Sadin, en el primado de la alta tecnología, en las cuestiones de la excelencia universitaria, y sobre todo valora esa iniciativa empresarial en función de lo que se ha llamado tantas veces la economía del riesgo, y podemos situar ahí a los pioneros William Hebel y David Packard, quienes van a ser los primeros, digamos, los pioneros de Silicon Valley, con aquella lógica del garaje ubicado en la avenida Addison, el número 367 en Palo Alto, y como ese garaje es hoy un lugar de peregrinación digamos, de la mito historia o de la historia mítica del Silicon Valley. Señala Eric Sadin en este libro que es brillantísimo, que el garaje es el nombre de la escena primitiva de este bricolaje libre, pero también de esa idea de creación ex nihilo a partir de una intuición fuerte, y cómo el ADN original de Silicon Valley es el cuestionamiento de los marcos existentes, movido por una visión industrial portadora de un futuro apenas balbuceante. También, evidentemente, en estos orígenes de Silicon Valley se encuentra la figura de Bill Gates y Microsoft, y cómo concibió sistemas de explotación y desarrollo burocrático funcionales, y sus programas participaron en el crecimiento de las industrias de los PC, extendiéndose luego al registro de datos y a las condiciones del trabajo. También aquí evidentemente aparecen las figuras mitificadas y heroicas de Steve Jobs y Steve Wozniak, y cómo van a crear programaciones de entorno y diseños o nuevos diseños de la interfaz de la relación hombre y máquina. El segundo Silicon Valley está, según Eric Sadin, marcado por el desarrollo frontal de una nueva concepción de la técnica como algo que tendría que ver con su potencial emancipador, pero que se subvierte para someterse a fines únicamente funcionalistas. En cierta medida, Eric Sadin señala que se trata de un combate entre dos filosofías de la técnica o de la relación de la técnica con la vida. Una produce sistemas pesados y centralizados e impone una organización piramidal y rígida de las cosas conforme una tradición positivista y racionalista que busca a la manera de Auguste Comte el orden en la base, y la otra aspira a la fabricación de herramientas livianas, liberadas de todo poder coercitivo, abiertas a la reapropiación libre, a lo que sería un bricolaje de espíritu cuasi situacionista. Y esta concepción se hace eco, según señala Eric Sadin en la página 64, de los escritos de Herbert Marcuse, pero también de la concepción de la historia, de las técnicas y de la ciencia de Lewis Mumford, del economista Ernst Schumacher o del ecolibertario Murray Bockling, o, por supuesto, del détournement de Guy Debord. El alcance de las consideraciones que hace Eric Sadin es muy fértil y, como digo, permite desarrollar cuestiones que aquí están solo apuntadas en trabajos posteriores, ¿no? Nos habla sobre todo de la condición de la desintermediación, que sería básica en las ideologías siliconianas o tecnocomputacionales, y se podría entender que esta desintermediación, algo que no hace Eric Sadin, podría ser interpretada en una clave casi de Max Weber, ¿no? Como aquel final de la intermediación religiosa que es la base del propio capitalismo, tal y como se establece en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, y a lo mejor se podía vincular el protestantismo y el comienzo de la economía de la deuda y de la generación progresiva y acelerada de beneficios con este cierre de las lógicas del capitalismo tardío en el tecnoliberalismo, donde de nuevo se produce esta desintermediación a través de los medios tecnológicos, que sería algo que ya estaba en las profecías de Marshall McLuhan. También va a analizar Eric Sadin cómo en el año 75 se crea el Homebrew Computer Club y cómo tenía por objetivo crear o promover el alcance micropolítico de la informática, y cómo va a aparecer todo el fenómeno de la cibercultura y de los cambios sociales que a través de la tecnología se pueden realizar, y cómo el consumo de las tecnologías en la vida cotidiana va a generar una suerte de neocomunitarismo digital, que sería la base de las retóricas gimmick en Silicon Valley. La síntesis de Silicon Valley sería la mezcla, por tanto, de un espíritu aparentemente contestatario y de un tecno-romanticismo exaltado, que en 1984 va a tener un momento álgido con el lanzamiento del Mac y con el clip publicitario en el que la empresa Apple va a utilizar
una versión, como todo el mundo sabe, de 1984 de George Orwell para hablarnos de la emergencia de una forma diferente del pensamiento, ¿no? El famoso anuncio del Think Different, piensa diferente, que sin duda es uno de los emblemas de todo lo que ha sido la lógica o la ideología de la creatividad individual. Es decir, que el capitalismo sería ese capitalismo de los creativos, de los genios, de Picasso, de Einstein, de Dylan, que todos podemos colocarnos en esa misma estela, en esa misma línea, gracias a nuestras computadoras. Y este advenimiento de la computación y de la interconexión global va a ser una mezcla de lo libertario y de lo liberal en una suerte de armonía universal preestablecida que nos conduciría hacia un final feliz de la historia en una clave casi fukuyamiana. Va a analizar el tercer Silicon Valley, el de la net economy, el de la economía de la red, el de la indefinición de los modelos y el de la irracionalidad generalizada, colocándose en marzo de 1993, cuando se lanza la revista Wired, editada en San Francisco. En la portada del primer número aparece el rostro de Bruce Sterling, una de las figuras fundacionales del cyberpunk, con William Gibson, con la fórmula cortada pero fácilmente reconocible de Marshall McLuhan de The Medium, el medio es el mensaje. No hacía falta escribir la frase completa porque en realidad todo el mundo sabía de lo que trataba esa expresión en ese primer número de la revista Wired, en la que también se mencionan otros artículos, el futuro de la guerra, sexo digital, televisión de alta definición, que son textos firmados por Nicolás Negroponte, por Camille Paglia y por Stuart Brandt, pero también es alusión continua a Marshall McLuhan. En el año 1991, Al Gore, que sería vicepresidente de Bill Clinton, había presentado el proyecto de High Performance Computing Act, que era aquel proyecto de las autopistas de la información, y esas autopistas de la información se van a convertir en una ideología político-tecnológica que va a atravesar la totalidad del mundo. En el año 1990, recordemos, se presenta por Tim Berners-Lee el protocolo, es el origen de la web, y también es el comienzo de toda esa suerte de ágora electrónica global de la que habla Howard Reinhold. En el año 1996, concretamente el 8 de febrero, en el Foro Económico de Davos, John Barlow, antiguo letrista de los Grateful Dead, un libertario conspicuo, cofundador en el año 1990 de la Electronic Frontier Foundation, va a hacer su famosa defensa del ciberespacio. Es un discurso muy conocido en el que dice: gobiernos del mundo industrial, ustedes gigantes fatigados de carne y acero, vengo del ciberespacio, la nueva morada del espíritu. En nombre del futuro les solicito a ustedes desde el pasado que nos dejen en paz. No son bienvenidos entre nosotros, no tienen soberanía ahí donde nos congregamos. Sus conceptos jurídicos de la propiedad y la expresión no nos aplican. Han surgido de la materia y no hay materia allí donde nosotros estamos. Es la ética, la búsqueda iluminada del interés personal y del bien común, lo que hará surgir nuestro gobierno. Bueno, toda esta dimensión de la net economy o de la nueva economía es la base de las nuevas empresas, de, por ejemplo, lo que va a ser la creación por parte de Jeff Bezos de Amazon, o luego más adelante, en 1998, el lanzamiento del motor de búsqueda Google con sus métodos de indexación y con sus hipertextos. Es también la consolidación de modelos de aglutinación mediática como Time Warner, o el éxito fulgurante de compañías como AOL. Sin embargo, toda esta net economy va a tener, como todo el mundo sabe, un crack tremendo del Nasdaq a comienzos del siglo XXI, y las pérdidas fueron enormes. Por ejemplo, en la economía estadounidense se alcanzaron cerca de los 100.000 millones de dólares. Toda aquella New Rules for the New Economy, nuevas reglas para la nueva economía, de la que hablaba Kevin Kelly, esa nueva economía hizo catacrack y se cayó por el suelo a comienzos del siglo XXI, lo que no impidió que se reinventara y que se regenerara, generando lo que se llama el cuarto Silicon Valley, que sería el Silicon Valley de la economía del conocimiento. Esa economía del conocimiento que se presenta como más dinámica y con mayor capacidad competitiva, toda esa ideología y toda esa retórica del capitalismo cognitivo, de la era
de la información, de los algoritmos de indexación, esa recolección continua de nuestros comportamientos en la red que tiene que ver con el fenómeno de la web 2.0 y con la aparición de fenómenos como MySpace, Facebook, LinkedIn, Twitter y toda esa necesidad de crear nuevos vínculos entre las personas y crear las bitácoras y todo el tsunami de las opiniones y todo el nuevo neonarcisismo de las pantallas, ¿no? En lo que se basa esta economía del conocimiento en realidad es en un seguimiento de los sujetos, en una personalización masiva, construyéndose inmensas bases de datos de los comportamientos, creando toda una nueva arquitectura de la regulación y del control. Hay sugerencias muy interesantes de Eric Sadin sobre toda esa retórica de las ciudades inteligentes o del control de la existencia o cómo va a administrarse robotizadamente las cosas, en lo que sin duda tiene un papel fundamental la introducción y el éxito del smartphone en el año 2007 y cómo estamos generando una sociedad de la personalización, pero también del control o de la geolocalización continua, que es lo que se llamaría en este libro el acompañamiento algorítmico de la vida. Y sobre todo la sustitución que se produce aquí es la de una utopía contracultural tecnológica por una economía del control computacional y esta nueva ecodigitotopía, así la califica en la página 85 Eric Sadin, es la que conduce al quinto Silicon Valley, que es el del Global Silicon Valley Dream, de ese sueño global siliconiano que conquista el mundo en su totalidad y que crea esta nueva industria de la vida, ¿no? Bueno, aquí nos habla de cómo hay montones de ciudades en el mundo que pretenden crear el modelo Silicon Valley, esos hubs empresariales tecnológicos en los Estados Unidos, en Miami o en Seattle, pero también en Santiago de Chile, en algunos lugares de África como Ciudad del Cabo, como Lagos o Nairobi, Tel Aviv o Haifa, pero también el Bangalore, que es el Silicon Valley de la India, también la obsesión por la siliconización y las obsesiones por las empresas startup, que llama aquí startupización del continente, sea en Europa, en Francia, o sea en Dublín, que sería como el Silicon Valley, uno de los Silicon Valley prominentes, o el Silicon Glen, que se encuentra entre Glasgow y Edimburgo. En el caso de España es todo mucho, como siempre, mucho más patético, porque aquí el modelo de Silicon Valley es el que se vendió en Asturias a través de la Laboral Centro de Arte, cuando se vino a decir que Cabueñes y que Gijón sería o seguiría el modelo de Silicon Valley, y basta hoy acercarse allí para ver que no es que haya precisamente un hub empresarial tecnológico, sino que todas esas zonas se ha convertido en la meca del cachopo y allí no hay ninguna tecnología que generar, salvo la tecnología de los que vendieron humo y hoy no son capaces en ningún sentido de reconocerlo. La página 91 y siguientes hace una crítica muy divertida y ácida de la siliconización en Francia, de Toulouse, ¿no? Y de todas las municipalidades que están obsesionadas por convertirse en parte de ese emblema del French Tech Culture, de la nueva cultura tecnológica francesa, y cómo todo este modelo siliconiano crea una nueva economía del mundo, pero en realidad lo que nos habla es de la reducción de todo a datos. La segunda parte del libro se llama Silicon Valley, una visión del mundo, tomando pues estas declaraciones de los empresarios tecnológicos que nos dicen que quieren crear o quieren hacer del mundo un lugar mejor, y ese lugar mejor es un lugar evidentemente tecnológico, pero sobre todo nos explica cómo Silicon Valley genera un mesianismo técnico, una completa tecnología, una Weltanschauung, una cosmovisión, y cómo estas tecnologías de lo exponencial y de lo integral tienen que ver con las biotecnologías, con las ciencias cognitivas, con este clima de positivismo delirante, y sobre todo cómo esta visión del mundo pues genera su propio elan vital, y como Silicon Valley es una mezcla, dice, del movimiento Zen con la visión cuántica del mundo, con una visión fracturada, y cómo toda esta estructura en red representa los circuitos no solo de la comunicación, sino también de la democracia y de todos los sistemas. La arquitectura tecnológica que propone Silicon Valley
nos está hablando de una suerte de economía desjerarquizada, de una democracia presuntamente horizontal. Esto es el cumplimiento del destino que Fukuyama ya trazó en el año 1987 de un mundo sin historia. Y en este sentido se podría decir que la siliconización del mundo es un détournement, una perversión o una banalización de la retórica de la verdad rizomática o de la retórica de lo rizomático, porque se presenta como una suerte de mundo deleuziano siliconiano, un mundo de una terapéutica de la conectividad, en la que seguiríamos aquellas consignas de Facebook que the more we connect, the better it gets. Cuanto más nos conectamos, mejor son las cosas. Y esta dimensión de la conectividad es algo que se va radicalizando a través de estas concordancias algorítmicas, de las que tal vez el desarrollo más delirante sería el de la unidad de investigación Google X, que estaría dedicada a los proyectos extraños o digamos a los proyectos que conducen hacia todo lo que sería utópico o todo lo que sería como ruptura de los márgenes dentro de la propia sociedad contemporánea. Dedica un capítulo a la inteligencia artificial, al superyo del siglo XXI, sobre todo a esta obsesión por las facultades artísticas de los procesadores, analiza cómo ha ido triunfando los programas sobre las capacidades intelectivas humanas y cómo no se propone solamente ayudar o interpretar el mundo, sino que hay un poder de sugerencia y de sugestión y una capacidad para controlar las autonomías de las decisiones en esta informática cognitiva que se está desplegando en el mundo actual. Un estudio llevado a cabo, nos dice en la página 117, en 2014 por la agencia McKinsey, llegó a la conclusión que un 40% del trabajo que actualmente realizan los humanos será automatizable por las tecnologías existentes. El libro de Kenny, el libro de Internet no la respuesta, ya insistía en este tipo de destrucción del trabajo y lo que sería toda esta dimensión de la robotización o este paso de lo asistencial a la usurpación concreta del trabajo y a la depauperización, a la pobreza generalizada en el mundo, en un mundo que se ha vuelto decididamente un mundo de pseudointeligencia conectiva, pero en realidad de neoesclavismo. Analiza también la cuestión del tecnolibertarismo, de la razón digital siliconiana y de cómo la visión cibernética se ha ido imponiendo como esta suerte de mezcla de lo contracultural libertario para al final generar una sociedad del utilitarismo y de la generación de beneficios casi en una clave objetivista a lo Ayn Rand o en posiciones cercanas a la de Robert Nozick, y cómo ese espíritu anarcoliberal de las empresas start-up está provocando un trastorno del trabajo en el mundo, pero también generando ese mantra o esa fascinación por las acciones disruptivas, ¿no? Esa disrupción creativa que en realidad también es una disrupción que lo que hace es destruir las formas de la vida contemporánea. Analiza también el papel que tiene el gran conglomerado de Alphabet y cómo Alphabet genera todo tipo de actividades aglutinando empresas siliconianas, pero también genera una planetarización de la noción de Smart City y cómo esa ciudad inteligente tiene que ver con la imposición de un control social abrumador en lo que llama Eric Sadin el soft totalitarismo digital. Y esa nueva forma de la gubernamentalidad en el sentido Foucaultiano lo que hace es conducir el curso de nuestra vida, y esa conducción del curso de nuestra vida tiene que ver con el trabajo cuantificado, con la evaluación instantánea, con la neutralización de la espontaneidad y cómo se está generando un nuevo management, una nueva gestión absolutamente descarnada que lo que hace es descomponer el sentido de las situaciones y nos va progresivamente robotizando o creando un totalitarismo y un control en el que el hombre, como decía Gunther Anders, se ha vuelto sencillamente algo obsoleto y la humanidad tiene que estar sometida completamente a ese control tecnológico. El tecnolibertarismo de un mundo sin límites es aquel que marca la imposición en el mundo de Alphabet, que fue anunciada el 10 de agosto del 2015, que engloba pues
todo tipo de actividades, ¿no? Alphabet incluye un motor de búsqueda y administración publicitaria que es AdWords, una plataforma de vídeos online, todos la conocemos, YouTube, un sistema operativo, Android, servicios de cartografía, Google Maps y Street View, departamentos de búsqueda sobre salud, Calico, sobre educación, Google for Education, sobre objetos conectados y domótica, NetSlabs, sobre infraestructuras en red, Google Fiber, sobre robótica, Boston Robotics, sobre urbanismo, Sidewalk Lock, sobre inteligencia artificial, Google Brain y Google DeepMind, un laboratorio dedicado, entre comillas, a los proyectos más alocados, Google X, y sobre todo están dándole vueltas a la cuestión del vehículo autónomo, pero también fondos de colocación de capitales, Google Capital, como elementos fundamentales de este Alphabet. En este sentido, se puede decir que Alphabet es la manifestación de la voluntad de capitalizar todos los aspectos de nuestra vida, generar una industria de la vida, que es también el Internet de las cosas, los objetos conectados, controlar los flujos fisiológicos, y estamos completando el sueño o la pesadilla de Total Recall, del desafío total, y nosotros somos, digamos, estos nuevos sujetos que estamos sometidos a este liberalismo tecnolibertario, y lo que trata de proponer Eric Sadin es la búsqueda de lo que él llama ángulos muertos, o formas de poder escaparse de este capitalismo terminal y de esta concepción robotizada de la vida, buscando una mediación diferente que nos lleve más allá del marketing neuronal. Bueno, no es algo que en este libro esas opciones de salida, de escapatoria, esas líneas de fuga se tracen, tan solo en algún momento se sugieren. Bueno, analiza, y voy a ir terminando porque no quiero hacer un resumen completo del libro ni hacer un spoiler completo, analiza la eterna juventud del capitalismo y el mito del garaje en el que habrían surgido las grandes empresas de Silicon Valley, analiza este espíritu de las startups que tiene hoy por principal discurso, como he dicho, el de la disrupción, el de la innovación y el de la ruptura, pero esa disrupción es en cierta medida también lo que conduce a la uberización del mundo, esas nuevas formas del trabajo esclavizado y de la venta del trabajo por minutos, y dentro de poco venderán el trabajo por segundos o por fracciones de segundo, y como esta especie de imperativo continuo de la innovación digital es lo que genera que el sujeto esté metido en una cámara continua de éxtasis, pero también de depresión, que lleva a lo que llamaríamos la imposición de una nueva subjetividad absolutamente bipolar o maníaco-depresiva, y que Eric Sadin asocia con un salvajismo empresarial, y ese salvajismo empresarial son las nuevas formas de esclavismo y la transformación digital con su cara oscura, y como toda esta evaluación continua lo que lleva es a generar nuevas formas de la delincuencia, y como la economía política contemporánea no es otra cosa que la economía del crimen, que es algo que saca a relucir de una forma muy brillante de la mano de algunas obras de Bertolt Brecht, ¿no? Cuando Bertolt Brecht en la ópera de los 4 centavos presentaba la Alemania prehitleriana como una época en la que los hombres de negocios en realidad no eran otra cosa que gángsters, o es algo que también se refleja en la película de Martin Scorsese, El lobo de Wall Street. Analiza con gran brillantez toda esa propaganda siliconiana que se transmite hoy a través de las conferencias TED y de esa especie de nueva retórica de la religión deleuziana, porque en algún momento en la página 188 dice que se podría tomar la frase de Malraux, el siglo XX será religioso o no será, y la frase de Foucault, que dijo quizás el siglo XXI será deleuziano, para señalar que hoy el siglo es religiosamente deleuziano. Es algo que lo podíamos conectar con el libro de Yal Weizmann, Holy Land, sobre el ejército de Israel, utilizando los libros de Deleuze y Guattari y la concepción del rizoma para tirar las paredes de las casas de los palestinos y generar una guerra, una estrategia, una táctica militar de carácter siliconiano. También comenta Eric Sadin esa especie de ideología de la singularidad, tomando en cuenta la Singularity University, fundada en el 2008 por Ray Kurzweil y Peter Diamandis, y toda esa necesidad de crear o llevar a sus últimas consecuencias
la era del acceso, que se ha convertido también en la era del exceso, en esta época donde tenemos las dos patologías principales que para Ixadin son la del fundamentalismo terrorista religioso de Daesh, pero también la ideología funesta del tecnolibertarismo y cómo manifiestan en cada sentido una particular locura, y así en la parte cuarta del libro analiza la psicopatología de Silicon Valley, que sería una psicopatología que lleva también a una suerte de Sherlock Holmesización del sujeto contemporáneo, de un sujeto que actúa como un detective, que está permanentemente equipado, pero que tiene que a través de todos los hechos detectar la solución que allí se produce, y también compara este papel que tiene Sherlock Holmes en la vida contemporánea con la figura todopoderosa de Tony Stark en la película Iron Man, producida por Marvel, y el papel de la visera de la armadura de Iron Man, esa visera denominada Jarvis, y como Mark Zuckerberg afirmó que quería inspirarse en Jarvis para desarrollar lo que ya un asistente virtual que le enseñaría a comprender su voz y a controlar toda la casa, la música, las luces, la temperatura y todas las cosas. Esto le lleva a Eric Sadin a hablar de la jarvisización de la existencia, en la que todos nos tendríamos que convertir o aspiraríamos a ser Iron Man, pero en realidad toda esa búsqueda de nosotros mismos como Iron Man no va a llevar tal vez al control de todas las cosas, sino que generará, dice en la página 206, el retorno de lo reprimido, escorias imprevistas, ciertas formas de decepción o manifestaciones de violencia que nadie habría pensado y considerado. Esta condición del emprendedor y del superhéroe, que tiene algo de la rebelión de Atlas, de la novela de Ayn Rand, es algo que va a ir analizando también Eric Sadin en relación con las dinámicas pulsionales y el papel que tiene, por ejemplo, las investigaciones de Elon Musk y Tesla, y también toda esta condición de la pleonexia, la voluntad de poseer cada vez más, de generar una ruptura de todos los límites en estas lógicas del exceso, que sería también la manifestación de un furor transhumanista marcado por un delirio de la singularidad, ¿no? Porque todos nos tenemos que volver disruptivos y al mismo tiempo todos tenemos que manifestar nuestra singularidad absolutamente narcisista, y también, ¿por qué no?, aspirar a transferir toda nuestra conciencia a un chip, y esta dimensión de la singularidad tecnológica es algo que nos permitirá nuevas y más brillantes, así se nos dice, interacciones. Estamos en la época, piensa Eric Sadin, del individuo tirano, un individuo sometido o marcado por la adicción digital, una adicción conectiva o una adicción a la conexión, que tiene que ver también con el aumento de lo que ha sido tematizado o sintomatológicamente descrito como trastorno de déficit de atención por hiperactividad, es decir, como no vamos a estar hiperactivos y tenemos que estar respondiendo a toda clase de correos electrónicos, tenemos que estar atentos a los likes que nos dan en la red, tenemos que estar viendo la catarata, el tsunami de tweets que aparecen continuamente en nuestra pantalla, también tenemos que estar preparando los textos para la universidad, las lecciones, salir a pasear en algún momento, tener relaciones no solamente con las pantallas, sino también con gente de carne y hueso que existe finalmente ahí. Ya hablé de este tipo de cosas en mi pequeño y modestísimo libro Estética a golpe de like, con el que encuentro bastantes similitudes, o que se encuentra en sintonía inconsciente, dado que cuando lo escribí no lo había leído los libros de Eric Sadin, con esta ideología de la desintermediación y con esta obsesión por la conectividad de la que habla aquí en este libro y en el precedente, La humanidad aumentada. Nos hemos convertido, por tanto, en microtiranos, pero también se va manifestando lo que llama hacia el final del libro el malestar en la cultura robotizada, y cómo ese malestar en esta cultura tiene que ver también con procesos de resistencia al totalitarismo del control social a través de la tecnología, de esta nueva robótica social, y como que se dice que los robots van a ser emocionales o van a ser máquinas empáticas. Esto no es algo que de momento se haya producido, y en realidad lo que nos lleva es a plantear, o le lleva a Eric Sadin a plantear la necesidad de una reflexión política sobre las transformaciones que la tecnología está generando en nosotros. Analiza también esa condición política de la sumisión social liberal, de esa imposición del liberalismo que se produjo con los gobiernos de Ronald Reagan
y de Margaret Thatcher, y también con la descomposición de la antigua Unión Soviética, y cómo toda esta dimensión del liberalismo o de lo que llamaría el ordo-tecno-libertarismo, que sería la situación en la que, según Eric Sadan, nos encontramos, lleva a un, como he dicho ya, totalitarismo aparentemente blando, digital, pero también a un reemplazo de la política por lo político, es decir, de los ciudadanos, las asociaciones, los sindicatos, las agrupaciones, como aquello que tendría que ser apartado de la capacidad de juicio y decisión para convertirlo únicamente en una suerte de ágora electrónica que conduciría también a una forma perversa de la tecnocracia, si no es que la tecnocracia siempre es la perversión y la disolución del propio comportamiento de la toma de decisiones políticas o del agonismo o de la escena agónico-social en la que se manifiestan las diferencias si se trata de generar un sistema de transformación de aquello que sencillamente es una catástrofe. También va a analizar cómo nuestra civilización se encuentra en un momento de crisis total, que puede estar al límite de su supervivencia y que necesita una nueva movilización política y sobre todo ir más allá de estas empresas disruptivas para generar lo que llama una negación integral en la era de los objetos conectados. En la página 274 señala que debemos decir no, como señalaba el hombre rebelde de Albert Camus, y así hace una cita de ese libro de Albert Camus en el que dice: ¿cuál es el contenido de ese no? Significa, por ejemplo, que las cosas han durado demasiado, o ahora o hasta ahora sí, en adelante no, o van demasiado lejos, o también hay un límite que no pasarán. En suma, ese no afirma la existencia de una frontera. Vuelve a encontrarse la misma idea límite en ese sentimiento del rebelde de que el otro exagera, de que no extiende su derecho más allá de una frontera a partir de la cual otro derecho lo enfrenta y lo limita. Recordemos también, por ejemplo, la reflexión que hace Judith Butler en su ensayo en torno a el que es ilustración de Foucault, perdón por la cita tan a lo matrioska, del Foucault sobre Kant, en el que señala que el papel de la crítica es decir cómo no queremos ser gobernados, ¿no? Y esta dimensión de esta negación, de esta resistencia, de esta voluntad de no estar sometido a los imperativos de la conectividad, es aquello con lo que termina el libro de Eric Sadan. Yo creo que avanzándonos lo que sería un libro político más propositivo, pero sin duda hablándonos de la necesidad de apartarnos y de marcar una línea de resistencia a este ordo tecnolibertarismo, y también marcando en los últimos capítulos la responsabilidad que están teniendo los ingenieros en la articulación de este mundo del control cibernético, y cómo es urgente establecer unos nuevos lazos de crítica y una nueva forma de las humanidades en el sentido clásico, donde retoma el concepto de Ivan Illich de lo precedente, la generación de una nueva convivencialidad, y esa nueva dimensión de la convivencialidad es también algo que le lleva, por ejemplo, en la página 296 a reivindicar las reflexiones de José Ortega y Gasset cuando dijo que para ser ingeniero no basta con ser ingeniero, sino que también hay que tener una suerte de ámbito ético que le permita apartarse de esta suerte de la política de los hechos consumados tecnológicamente. También en la página 297-98 aparece un documento en el que Eric Sadin se resistió a participar en una exposición, en un proyecto sobre París tecnológico, París hipertecnológico, en el que señala que su responsabilidad intelectual y crítica le impide participar en este tipo de pastelones, en este tipo de mejunjes de un signo ideológicamente siniestro. El último de los capítulos es el más llamativo, ¿no? Se llama Magnificencia de lo sensible, y señala que una noche de febrero del 2016 en el Teatro de la Ville en París asiste a la última de las creaciones de Israel Galván, el bailaor español, y cómo esa pieza de flamenco de Israel Galván le va a aparecer o va a aparecer en su imaginario como una forma de resistencia. Más que un espectáculo, dice Eric Sadan, es un homenaje a un cierto legado, un acto de singularidad absoluta
y de expresión de una inventiva permanente. Pensé, dice Eric Sadan, que ahí se había manifestado un poder vital y de creatividad que se desplegaba dentro de una libertad total, una fraternidad y una alegría que habían terminado por conquistarnos a todos. Pareciera como si la danza, el baile de Galván, con su infinita riqueza de lo sensible, fuera una manera, un modo de cuestionar el tecno-libertarismo. Esto también me lleva a recordar la fascinación que por Israel Galván tiene Georges Lieberman en el libro que le dedicó, en Minuit, que está traducido también al español, y todo el trabajo de Israel Galván, que está evidentemente conectado con las reflexiones y con todas las consideraciones sobre la iconoclasia y la reflexión sobre la cultura popular y concretamente sobre el flamenco que realiza el artista Pedro G. Romero. Pero aquí aparece esta necesidad de ir más allá del hombre unidimensional en el sentido de Marcuse, a través de una experiencia estética específica que sería la libertad real que plantea la danza de Israel Galván, y sobre todo esa necesidad para Sadan al final de su libro de defender lo sensible, porque lo sensible representa la condición sine qua non de una experiencia no encuadrada, de una experiencia que no está limitada, y sobre todo de una necesidad de volver a reivindicar la libertad de juicio y la libertad de acción. Simone Weil, en un texto del año 1943, denominaba el hecho de enraizarse a la actitud de tomar en cuenta todos los aspectos concretos del propio entorno inmediato. Equivale a aceptar lo que hay, dice en la última página del libro, de incierto, de inesperado, de ambiguo como propio de lo real, y admitir que lo real nos excede, que termina siempre por sustraerse a nuestro encarnizamiento por intentar contenerlo. La defensa que hace al final de su libro Eric Sadan de lo sensible y de la celebración de la libertad bajo todas sus formas posibles, lo que en realidad supone es una defensa de nuestra voluntad legítima de vivir sin estar amputados o expoliados por algo diferente a nosotros mismos, que sería esta tecnología del control algorítmico de la vida. Es a partir de este principio de independencia que se puede conseguir un vivir juntos en la medida en que la sociedad haga comunidad sobre una base que sea la de no restringir las posibilidades de cada cual. En cierta medida lo que está defendiendo aquí Eric Sadan con el ejemplo de la danza de Israel Galván girando sobre sí mismo, con una alegría que transmitía al público, es la necesidad de poner en primer lugar nuestros deseos sin la voluntad de lesionar a nadie, expresándonos de una forma audaz con nuestro cuerpo, dice, y nuestro espíritu. Y esta es la última línea del libro, experimentando la alegría de existir plenamente con toda la potencia de nuestro ser. Como digo, un libro brillantísimo, un libro fundamental, uno de estos que recomiendo sin ningún género de dudas, en una de las mejores editoriales de ensayo, en mi opinión una de las editoriales que nos está ofreciendo los mejores materiales para pensar el presente, en la que se han publicado libros de Martha Rosler, de Ito Steyer, de Boris Groys, de Franco Bifo Berardi, o actualmente también el libro de Helen Hester sobre el xenofeminismo, o también los libros sobre el aceleracionismo, y realmente Caja Negra nos está ofreciendo materiales vibrantes, materiales muy fecundos para pensar críticamente el presente y sobre todo para tratar de convertir en realidad esto que cierra el libro de Eric Sadan, que es sobre todo buscar o acrecentar la riqueza de nuestra vida, no en el sentido económico, sino en el sentido de una experiencia estética que se vuelve o que tiene esa voluntad transformadora, emancipadora y comunitaria, y que ojalá pueda poner coto al control algorítmico de nuestras vidas, es decir, a ese seguimiento que lo único que hace es convertirnos en mucho más idiotas y hacer que no tengamos prácticamente posibilidad para el pensamiento crítico. Por tanto, amigos de YouTube y de Facebook, os recomiendo este libro de Eric Sadan, que como veréis es un libro que, como siempre, he destrozado el lomo de tantas vueltas que le he dado y que le seguiré dando.